sesión virtual que tenemos hoy dedicado a la nutrición y al mindfulness en estos tiempos de cuarentena. Nos acompaña esta noche la doctora Estela Guerrero. Ella es médico psiquiatra, nos acompaña desde la ciudad de Cali y tiene estudios en maestría con trastornos de alimentación, terapias de tercera generación y certificación en mindfulness y mindful eating. Doctora Guerrero, todo suyo el escenario. Bienvenida y gracias. Buenas noches, muchas gracias Vanessa, muchas gracias a Danovo por la invitación y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en este webinar. Este es un tema muy frecuente, la verdad, en este momento es como el tema de moda. Estamos atravesando un momento histórico lleno de incertidumbre. Nuestra generación no ha tenido que vivir una situación como esta, no estábamos preparados. Eso significa que no solo tenemos que estar preocupados por el riesgo de enfermarnos, sino que además nos vemos obligados a asumir retos que trae una cuarentena, como cambios económicos, trabajo virtual, uso de tecnologías, escuela en casa para los niños, el trabajo de la casa, y eso sin contar la montaña rusa de emociones que eso trae consigo. Y no es que antes no hayamos tenido todas estas obligaciones, ni que no hayamos sentido estrés ni ansiedad en nuestras vidas, pues, obvio que sí, lo que pasa es que nuestra rutina cambió de manera drástica en muy corto tiempo y nos tenemos que acomodar. La cuarentena tiende a promover una disminución en nuestros hábitos de autocuidado, entonces la cantidad de actividad física disminuye, la calidad del sueño se ve afectada y nuestros hábitos de alimentación empiezan a cambiar. Poco a poco empezamos a comer menos saludable, empezamos a comer entre horas y tendemos a tener excesos en cierto tipo de alimentos. Y esto es verdad para todos, no solamente para las personas que hemos tenido que luchar con los kilos de más a lo largo de nuestra vida. Miren nomás los memes que solemos encontrar en las redes sociales, como este de Homero y el de Russell Crowe, después de un tiempo de cuarentena. A lo largo de la evolución, el cerebro se ha ido especializando en identificar los peligros y solucionarlos. Y eso lo ha convertido en una máquina muy sofisticada que busca garantizar la supervivencia del individuo. Uno de los problemas de supervivencia que hemos tenido que superar a lo largo de la historia ha sido la consecución de alimentos, porque esto dependía de la disponibilidad que por épocas era muy escasa. De esta manera el cuerpo aprendió que había tres elementos o tres sustancias que permitían que aumentara la posibilidad de supervivencia. Y esos tres elementos pues son el azúcar, la sal y la grasa. El azúcar y la grasa son fuentes de energía y permiten mantener la temperatura corporal, la actividad de los millones de células que componen el organismo. El azúcar permite que haya energía de forma inmediata, pero el problema es que no se acumula, no se guarda. La grasa puede promover la producción de energía y se puede guardar, se puede almacenar. Por su parte, la sal es esencial para mantener niveles sanos de sodio y cloro, que son indispensables para que las células funcionen. Pero pues como el azúcar, tampoco se puede almacenar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el organismo depende de un aporte constante de estos elementos para su correcto funcionamiento. Y el cerebro, para garantizar que el individuo busque estos elementos y los consuma de forma adecuada o continuamente, ha ligado el consumo de estos tres elementos al centro del placer. De tal manera que el individuo cuando consume estos elementos tiene activación de los centros del placer. Pero resulta que la biología no ha evolucionado tan rápido como la sociedad. Los riesgos que tenemos que enfrentar hoy ya no son los mismos que antes. Ya no nos tenemos que enfrentar al león, sino que estamos expuestos a peligros más intangibles, como la cuenta de la luz, el dinero, que ya ni siquiera de papel, sino que es virtual, la evaluación del jefe, la crianza de los niños. Yo ya no puedo pelear con nadie. No tengo con quién pelear y no solo eso, sino que además estas amenazas permanecen de forma constante y simultáneamente en nuestro cerebro. Ya no es
el león, sino que son un montón de preocupaciones de forma simultánea. Eso hace que uno escuche entonces cosas como estoy muy estresado, tengo muchos problemas, la vida es muy complicada, el estrés se va volviendo crónico y hace que los niveles de cortisol, que es la hormona que responde al estrés, se mantengan establemente altos a lo largo del tiempo. Y eso afecta la producción de ciertas hormonas que son las encargadas de la sensación de hambre y la disminución de la saciedad. Eso explica que tengamos un mayor deseo de comer de forma casi permanente y pues si ustedes se acuerdan que acabamos de decir que el consumo de algunos alimentos está ligado al centro del placer, pues digamos que tenemos en nuestras manos una bomba de tiempo. Aunque en nuestro mundo nosotros no tenemos en realidad ya las dificultades que teníamos antes, tampoco tenemos la dificultad de la disponibilidad de comida. Es mucho más fácil para nosotros en nuestro mundo moderno conseguir la comida. La cuarentena ha hecho que haya ciertos cambios, porque el precio de los alimentos ha aumentado, porque en ciertas zonas hay ciertos alimentos que escasean, porque ya no podemos salir a comprarlos cuando sea que los necesitamos, sino que dependemos de ciertas leyes y de ciertos permisos. Entonces, empieza a haber la dificultad de conseguir ciertos alimentos frescos que nos conviene priorizar y a ver sobre oferta de alimentos que no nos conviene priorizar. De tal manera que sigue siendo, pues se aumenta la dificultad para seguir una dieta saludable. En la adversidad hay personas que suelen actuar con más calma. Otros se sumergen en los pensamientos, otros reaccionan de forma explosiva, otros sencillamente se paralizan o hay quienes se distraen con otros temas y prefieren no pensar. Esos son los estilos de afrontamiento. Son diferentes estrategias que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida bajo la influencia de la herencia particular, nuestro carácter, el estilo de crianza con el que crecimos, la forma de funcionamiento del grupo y con las experiencias que hemos ido teniendo en la vida. Si a lo largo de nuestra historia no hemos ido aprendiendo a reconocer ni validar las señales físicas, nos va a costar trabajo identificar las emociones asociadas a las diferentes situaciones. Vamos a ver, por ejemplo, el bebé que llora. Lo primero que piensan quienes lo cuidan es que el bebé tiene hambre y le dan el tetero. Acuérdense además que la leche suele tener un sabor dulzón y entonces el bebé va a recibir esto con mucho agrado y avidez. Pero es que el llanto de los bebés no es solo por hambre, puede ser por malestar físico, por dolor, por frío, o por necesidad de que lo acaricien o que lo carguen. Entonces, si yo le di comida cuando el bebé lloró, el mensaje que recibe el cerebro es, la respuesta para el malestar es comida dulce. Más adelante, miremos otro ejemplo, el niño que aprende a caminar. Entonces se cae. Y lo que hace el adulto es levantarlo, sacudirlo, no pasó nada, no llore, no pasó nada, siga caminando. O, ay, sí, pobrecito, pero párese y siga caminando. Pero sí pasó. Caminar para nosotros es automático, pero para ese bebé es algo nuevo. Se cayó, se golpeó, le dolió, eso nunca le ha pasado, es una catástrofe. Y el mensaje que recibió ese cerebro es, esas señales físicas que usted está recibiendo no son de fiar. Debe confiar en lo que le dice el adulto o la autoridad. Más adelante, otro ejemplo, las pataletas. Entonces el niño que hace pataletas, pues esa es su forma de expresar el malestar, la rabia, la frustración, el descontento. Y los adultos a su alrededor, ¿qué respuestas oye uno? Uno suele oír que lo chantajean, si te callas te doy un premio, te doy un dulce si te callas, comprarle lo que está pidiendo para que deje de llorar, dale un dulce para que se calle. ¿Qué aprende el cerebro en ese momento? Primero, que el malestar se resuelve con comida. Segundo, que el malestar se resuelve con un premio inmediato, con un estímulo inmediato. Otro ejemplo, el niño que se sienta a comer y le dice a uno, ya no quiero más, estoy lleno. Entonces, ¿qué hacen los adultos?
Se lo come, ¿cómo va a dejar comida en el plato? Mire, tanta gente que se está muriendo de hambre. O peor, todo el trabajo que me costó a mí conseguir esa comida para ponérsela en la mesa y usted la desprecia. O yo que cociné esto con tanto amor, es que ya no me quiere. ¿Qué pasa ahí? Primero, el cerebro aprende a no confiar en lo que el cuerpo le está diciendo. No confío en mi sensación de que ya estoy lleno, sino que aprendo a confiar es en lo que me han servido en el plato. O sea, que mi porción es lo que está en este plato, no lo que mi cuerpo dice. Y segundo, la comida empieza a quedar ligada a sensaciones de inadecuidad, de insuficiencia, de culpa y de inmediatez. No sorprende entonces que cuando somos adultos nos cuesta mucho trabajo identificar el tamaño de la porción, el tipo de alimento que tengamos que comer, cuándo parar de comer, si vamos a dejar de comida en el plato o no. Y tampoco es extraño que acudamos a la comida en momentos de malestar, pero obvio no a las verduras. A nadie se le ocurre comerse una ramita de apio cuando está triste, sino a aquellos alimentos que activan el centro del placer y provocan una disminución significativa en esa sensación desagradable. Entonces, ¿a quién acudimos? Sal, azúcar y grasa. Nos acostumbramos a utilizar ciertas estrategias para aliviar el malestar, para aliviarlo o para evitarlo. Y no es que evitar sea malo, en realidad hace parte de las respuestas y a veces es necesario. El problema es que si yo siempre utilizo esta misma estrategia para solucionar mi malestar, pues empiezo a tener problemas. Y si esa estrategia es comer, pues empiezo a tener sobrepeso y obesidad. Nuestra alimentación entonces va a estar mediada por referentes externos. Y aquí no entran solo las creencias y las expectativas de quienes me criaron, sino también toda la información con la que se nos bombardea a diario. Todos los días aparecen estrellas de cine o los autodenominados gurús de la alimentación o de la vida saludable que nos indican que debemos hacer una u otra cosa, o comer de una manera o de otra manera. Incluso en el mundo científico se proponen diferentes estilos de alimentación saludable que han demostrado ser efectivos, pero lo que hoy es una verdad puede que más adelante sea rebatido. Por ejemplo, en la década de los 50 se recomendaba comer todos los días carne roja y hoy en día no. Hoy en día se recomienda máximo 2, 3 veces por semana y eso. Además de eso, si bien hay diferentes estilos de alimentación saludable, no todo es bueno para todo el mundo. Por ejemplo, el ayuno intermitente, que está tan de moda ahorita. Pues el ayuno intermitente es muy bueno y ha demostrado que disminuye el peso corporal y que ayuda a regular la cantidad de alimentos ingeridos y muchas cosas. ¿El problema cuál es? Que las personas que tienen dificultades con la regulación de la alimentación, con el impulso de comer, con el comer emocional, que tienen antecedentes de bulimia o que tienen antecedentes de trastorno por atracones, se empeoran, aumentan los síntomas. A ese conjunto de conocimientos, normas, directrices, todas estas cosas, es a lo que en Mindful Eating se llama mente dieta. No es que esté mal considerar toda esta información. El problema, o sea, muy probablemente son efectivas. El problema es que si nos vamos a regir únicamente por la mente dieta, vamos a desatender las sensaciones físicas y por consiguiente nuestras necesidades particulares. Es un estilo de alimentación que está inducido por otros y no algo que sea consistente con mis valores y que venga desde adentro. Va a apoyarse fundamentalmente en la fuerza de voluntad, pero es que resulta que la fuerza de voluntad es un recurso finito que utiliza el cerebro para conseguir un objetivo particular. Por ejemplo, si yo digo voy a comer saludable, entonces paso un tiempo siguiendo las recomendaciones X o Y que decidí que era comida saludable, ojalá las de la nutricionista. Pero ¿qué pasa? Después de un par de semanas de estar siguiendo las recomendaciones a rajatabla, empiezan a aparecer deseos de comer otro tipo de cosas que no están incluidas dentro del menú permitido. O empiezo a pecar. O cuando digo voy a bajar 10 kilos, pues yo hago una dieta terrible así de esas súper estrictas y bajo los 10 kilos. ¿Y qué pasa cuando perdí los 10 kilos? El cerebro dice, listo, lo conseguí y arranco a comer otra vez. Puede que empiece a desatender mi alimentación o incluso me descontrole nuevamente.
Entonces, la alimentación que depende de la fuerza de voluntad adquiere un sentido más mecánico. Se van inhibiendo las demás funciones de la comida. La comida tiene muchas funciones en la vida del ser humano, además de la nutrición, y cumple funciones de socialización, de exploración, de confort, de cuidado, de vinculación, diversión, creatividad. Entonces, si yo elimino todas las demás funciones y me baso solo en la dieta, necesariamente me voy a empezar a sentir mal. De esta manera empieza a aparecer una creciente sensación de malestar, insatisfacción, vacío, obligación y termina llevando a la rebelión. Entonces, eventualmente abandonamos el régimen y pecamos, y eso provoca la idea de que no podemos cuidarnos porque no tenemos fuerza de voluntad, porque somos perezosos, porque somos tontos, y el proceso se repite tantas veces que al final damos por verdad todos esos pensamientos y llegamos convencidos de que eso es así. Y entonces eso es lo más frecuente que yo escucho en la consulta. Vienen y me dicen, yo he hecho de todo, nada me sirve, yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy muy perezoso. Y otra de las cosas que yo suelo escuchar muy frecuentemente es que me dicen, es que yo sufro de ansiedad por comer. Y entonces se sorprenden un montón cuando yo les digo, no, pues es que eso no existe, porque técnicamente ansiedad por comer sería entonces miedo por comer. Y a nadie le da miedo comer. Puede ser que realmente el cuerpo esté pidiendo ciertos nutrientes y el cerebro confunde la señal física, lo que sería un hambre físico, o que no esté identificando una emoción y la está gestionando con comida, que sería un hambre emocional. Es muy probable que la persona busque comida cuando tenga sensaciones o emociones que considera desagradables, sin ser necesariamente consciente de que eso es lo que está ocurriendo, porque es una respuesta automática que aprendió con los años, como ya vimos. Es importante entonces aprender a identificar si lo que yo tengo, si el deseo de comer es por hambre física o por hambre emocional. Y hay algunos datos que nos pueden ayudar. En cuanto al hambre física, esta aparece de forma gradual, poco a poco. Un ejemplo es cuando uno dice, tengo hambre, pero voy a esperar a llegar a la casa. O tengo hambre, pero voy a esperar a que se termine el webinar y luego voy y como algo. También está abierta a diferentes alternativas, como cuando a la doctora Guerrero le invitan a comer hígado encebollado. Y entonces, pues eso no, realmente no es que me guste mucho, pero pues sí, bueno, si tengo hambre y eso es sano, pues bueno, pues yo me lo como. El hambre física además no exige una resolución inmediata. Como va creciendo poco a poco, me da la oportunidad de pensar y de planificar y de organizar cómo voy a hacer para resolverlo. No tiene esa sensación de urgencia. Y también es muy probable que yo tenga sensación de saciedad. Si yo como lo suficiente, me siento satisfecho y al final en realidad me siento bien cuando he comido. El hambre emocional, por el contrario, aparece de repente. Es súbita, específica e inmediata. Entonces aparece el deseo y me dice, me dieron unas ganas de comer chitos. Uy, me supo la boca brownie. De un momento a otro aparece y es con esta sensación de urgencia que lo tengo que satisfacer ya, pronto, rápido. Y si no lo puedo satisfacer, entonces empieza la irritabilidad o la ansiedad. Normalmente el alimento concreto por el que yo deseo es algo prohibido. No, uy, me provocó una lechuga. No, eso no pasa. Y la sensación de saciedad suele estar ausente. Yo como sin hambre, yo puedo decir, no tengo hambre, pero me quiero comer un brownie, o lo que me dicen muchos pacientes, yo sentía que no me llenaba, que comía y comía y comía y no me llenaba. Y finalmente cuando yo termino de comer, pues me voy a sentir culpable, avergonzado o insatisfecho. En esta situación excepcional que estamos viviendo hoy en día, nuestras emociones se alteran como parte del proceso de adaptación natural. Hay miedo por el riesgo al contagio, las consecuencias del mismo, la ansiedad que genera la incertidumbre de todo lo que va a pasar, el aburrimiento y la inquietud por sentirse encerrados, la rabia por tener que vivir esta situación, la tristeza por la soledad y la separación de los seres queridos, en fin. En este contexto es apenas natural que el hambre emocional aumente en intensidad y en frecuencia. El deseo de comer será casi constante. El cerebro está buscando adaptarse para que podamos sobrevivir y va a utilizar las estrategias que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y una de ellas va a ser comer. Por eso, pero pues aquí estamos viendo solo una parte de la información.
¿Por qué? Porque esta situación de la cuarentena nos está dando una oportunidad de oro que no hubiéramos tenido en ningún otro momento de nuestras vidas. Nos está permitiendo observarnos, observar el espacio, observar el cuerpo, las señales que nos está mandando para poder describirlas, dónde, cómo las sentimos, qué las desencadena. Nos da la licencia de sentir y de expresar lo que sentimos. No nos tenemos que reprimir. Si nos dan ganas de llorar, pues apagamos la camarita y lloramos. No tenemos que fingir. Esta situación está desencadenando muchas emociones que provocan un importante malestar. Pero como las emociones son una respuesta fisiológica del cerebro, son una señal, pues no vamos a buscar controlarlas. El intento por controlarlas no solamente va a ser infructuoso, sino que nos va a meter en un círculo vicioso donde nos vamos agotando y no avanzamos hacia soluciones. La idea es entonces no controlar las emociones, sino escuchar cuál es el mensaje que nos está dando. ¿Qué es lo que necesitamos? Aceptarlas porque son parte nuestra y son necesarias, permitirles estar, entender de dónde vienen, cuál es la necesidad que me están mostrando, hacer conciencia a nuestro cuerpo, de nuestras necesidades y aceptarnos sin juicios. Podemos dirigirnos a nosotros con más consideración y respeto. Y cuando lo podemos hacer, pues ya estamos abiertos a pensar y a tener la libertad de elegir cómo vamos a satisfacer todas esas necesidades que tenemos. Y si es a través de la comida, cómo, cuándo, de qué manera lo vamos a hacer. Claro que esto supone cambiar el chip. Y en este momento de cuarentena, entonces salen todos los gurús y los sabios y los iluminados a dar consejos sobre en la cuarentena, de qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces usted tiene que leerse no sé cuántos libros que se tiene que haber leído todo ser humano antes de morir y tiene que haber aprendido no sé cuántas manualidades, idiomas. Hay un exceso de tiene que, debe, debería. La verdad no. Son sugerencias muy interesantes, pero es que nadie te conoce más que tú. Nadie sabe mejor que tú cuáles son tus verdaderas necesidades. Entonces, la invitación sería que te regales la oportunidad de ser tú en tu privacidad, en tu casa, en tu espacio de aislamiento. No vamos entonces a hablar de trucos para dejar de comer porque estaríamos hablando nuevamente de mente dieta y ya vemos hacia dónde nos ha traído esa estrategia, sino que vamos a tratar de regular las emociones, reconectarnos con el cuerpo y empezar a construir una vida rica y satisfactoria que queremos vivir. Antes de comenzar a comer, valdría la pena preguntarnos si tenemos hambre. Entonces cierra los ojos, respira profundo un par de veces y observa qué sientes en el cuerpo, en dónde lo sientes. Pregúntate hace cuánto comiste. El deseo de comer fue aumentando poco a poco, fue súbito, fue intenso. Quiero comer algo particular o lo que tengo es una ducha caliente, una cremita agradable, o ir a alguna música que te anime, o llamar a alguien importante para ti, hacer algo bonito por alguien con quien vivas o una persona que te importe. Siempre desde el respeto y la compasión, porque es que en realidad nadie en estas circunstancias debería estarse castigando por tomar decisiones que en otras circunstancias no tomaría. Recuerda que seguir desconectado no te va a llevar a una relación más consciente con tu alimentación y con tu cuerpo. En general, la sugerencia es que te tomes los descansos que necesites, intenta mantener tus rutinas diarias de autocuidado y actividades, incluye el ejercicio, que es la medicina más barata y más efectiva contra muchas cosas, y de eso nos van a hablar en el próximo webinar, los invito. Y procura comer alimentos lo menos procesados posible, pero no te restringas. Este no es el momento para estar haciendo dietas ni para negarte a tus comidas favoritas. Disfrútalas de forma consciente. Nota cada bocado, cada sabor y cómo responde tu cuerpo a ese alimento que le estás dando. Procura socializar. Yo sé que no se puede ir a visitar a nadie, pero pues podemos llamar, hacer videollamadas, videoconferencias con las personas que queremos. Y si tienes la oportunidad, pues ojalá pudieras practicar mindfulness a diario. Por último, pero no menos importante, vale la pena considerar
En el momento en que sintamos que la situación nos está desbordando, es aconsejable consultar con un especialista. No es necesario esperar a enfermarnos de gravedad. Sentir que necesito ayuda, que la comida ocupa la mayor parte de mi día, que los pensamientos me están abrumando, que tengo un gran descontrol a la hora de alimentarme o de tomar decisiones más saludables, son señales que vale la pena tener en cuenta y que me indican que ya es importante acudir a la consulta. En casos más drásticos, de mayor gravedad, cuando se trata de alteraciones de la conducta alimentaria, es imprescindible que estudiemos cada caso individualmente y establecer las estrategias que permitan regular esa situación emocional y nutricional que está viviendo esa persona en ese momento. Muchas gracias. Doctora Guerrero, muchísimas gracias. Me están contando acá que tuvimos una pequeña interrupción en uno de los canales en los que estábamos transmitiendo. Entonces, te quería pedir, por favor, si podemos reforzar los últimos mensajes de hambre emocional. Y ya empezamos con todas las preguntas que nos está enviando la audiencia. En los últimos mensajes de hambre emocional dices tú cómo diferenciar el hambre física del hambre emocional. Las estrategias de hambre emocional. A las estrategias, ¿estas? Exacto, ese. Ok, bueno, entonces, para el hambre emocional, entonces, conviene tener, es difícil, ay, se me cambió. Es difícil es difícil pensar cuando uno el impulso lo lleva a comer, a veces llega a ser difícil, entonces mi recomendación es que tengas a la mano una serie de actividades o de estrategias que te sirvan a ti para calmarte cuando te sientes mal. Puede ser oír música que te guste, que te anime, puede ser hablar con una persona que normalmente te anime o que tú quieras mucho, puede ser ver series, hay gente que le gusta ver muchas series, una serie en particular, o leer una velita que huela rico o un incienso, algo que te permita calmarte un poquito y que te dé el espacio de pensar. Tratar de preservar todas las rutinas de cuidado diario, de actividad física, como nos van a decir en el próximo webinar, y no restringirse en la alimentación. En realidad, pues sí, priorizamos alimentos poco procesados, pero no vamos a eliminar ningún tipo de alimento de la dieta y mucho menos las comidas favoritas, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a tratar de disfrutar de ese alimento que estamos ingiriendo, saborearlo, disfrutar el momento, estar allí y ver cómo responde nuestro cuerpo con ese alimento. Priorizar la socialización, llamar a las personas que queremos, hacer videoconferencias y, por supuesto, si tienen la oportunidad de practicar mindfulness, sería fantástico. ¿Así? Sí, perfecto, doctora. Muchas gracias. Entonces, ya nos empiezan a llegar algunas de las preguntas por los diferentes canales, Facebook, Instagram Live. La primera es, ¿estar trabajando en casa aumenta la ansiedad por comer? ¿Qué se debería hacer en ese escenario? Ok, entonces allí hay varias cosas. Está el trabajo en sí mismo suele generar presión y momentos de ansiedad y estrés. Además con las tecnologías, entonces que se cayó la llamada o que yo estoy aquí en una reunión y están los niños por allá haciendo bulla o se cayó una cosa y entonces yo no puedo estar presente, empieza a aumentar la ansiedad. Si ese es el caso, si es ese tipo de ansiedad, pues la recomendación es poder parar un momento. No tengo ni siquiera que apagar la cámara ni dejar de trabajar, sencillamente puedo alejarme un poquito del escritorio, respirar profundo, respiraciones profundas, centrarme en lo que estoy haciendo, voy a resolver lo que estoy haciendo en este momento y apenas termine esta actividad o en 10 minutos voy a resolver lo otro que me tenía perturbado. Esa puede ser una alternativa. Ahora, si es la ansiedad que empieza a pasar porque yo permanezco muchas horas trabajando en teletrabajo, entonces estas personas que se la pasan
toda la mañana y toda la tarde sentados en el computador, incluso hasta las 10 de la noche, como me decía una paciente ayer. Pues lo que yo les decía, pausas, hay que estar haciendo pausas cada cierto tiempo, permitirme caminar, ver el mundo, la casa, la gente que está aquí, que me rodea, tratar de preservar los horarios de comidas y que ojalá sean alimentos poco procesados, hidratarme bien, que el ambiente sea cómodo, que sea agradable y tratar de incluir actividades diferentes a trabajar. Es muy fácil perder los límites mientras cuando uno está haciendo teletrabajo, es muy fácil que uno empiece a trabajar en horarios que no debería estar trabajando o que me pase por alto las comidas por quedarme pegado en la pantalla. Entonces vale la pena, pues si es necesario tener por lo menos una alarma en el celular que me avise que ya se va a acabar el horario de trabajo o que ya es hora de ir a comer. Esas serían mis recomendaciones. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo diferenciar el hambre emocional y de la física cuando llega este pico de, llegó la hora del almuerzo y de pronto estaba trabajando, siento mucha hambre, digamos, ¿se pueden llegar a confundir en esos picos? Claro, esa es una excelente pregunta. Por eso la invitación es a observarse más, ¿no? Porque el hambre física provoca unas sensaciones físicas particulares. Empieza uno con temblor, con embotamiento, con sueño lento, empieza uno a pensar más en comida, el vacío en el estómago, la fatiga que dicen muchas personas, o incluso le empieza uno a dar como rabia porque no puede comer. Pero si ustedes se dan cuenta, varias de esas sensaciones físicas son similares a las sensaciones físicas que provocan ciertas emociones, como la ansiedad. Entonces, por eso es que yo les recomendaba, voy a poner la diapositiva acá, de cuando voy a comer, darme la oportunidad de parar un momentico y respirar para parar todo este tren que yo les decía de cosas que yo tengo en la cabeza y que estoy haciendo, parar un momentico, poder respirar y poderme concentrar en cuáles son las sensaciones físicas que estoy teniendo en ese momento y saber, o sea, pues si yo comí hace 8 horas, lo lógico es que tenga hambre, es lógico, entonces tendré que comer y tendré que estarme observando mejor. Perfecto. Nos llega una pregunta muy interesante desde Facebook. Nos dicen, si durante el día se consumen alimentos que normalmente he consumido diariamente, pero no logro conciliar el sueño por la angustia y se sigue presentando el hambre, ¿cuál es la recomendación? Muy bien, eso es súper frecuente y ahora en cuarentena como que se aumenta el comer nocturno, el picar por las noches. Es una muy buena pregunta. Fíjate que en la pregunta misma la persona identificó que no es en realidad hambre física, que es más hambre emocional y que está directamente ligada con la ansiedad. Ahí podemos hacer muchas cosas. Una es todas estas estrategias para tratar de relajarnos con cosas que normalmente nos gustan y disfrutamos, que no sea comer. Entonces, los olores, los sonidos, estimulación sensorial que sea agradable, darme un baño con agua caliente o si tiene la oportunidad de echar olorcitos en la ducha que sean agradables. Eh, ese tipo de estrategias sirven mucho. Conversar con alguien acerca de la ansiedad que está teniendo o identificar qué es lo que me tiene tan ansioso. Que a veces uno se queda pensando en el trabajo, me quedó esto pendiente, no terminé esto, y hubo este problema y este porque me está peleando y ahora este se va a inventar. Y se queda uno ahí enfrascado pensando en eso y se pierde la experiencia que está viviendo, que es que dicha que me puedo acostar en mi camita en medio de todas estas circunstancias, tengo donde acostarme, tengo donde refugiarme, tengo cómo protegerme y pues nada de esas circunstancias, nada de esas situaciones en las que estoy pensando las voy a poder solucionar en este momento, ninguna. Todo tiene su momento para solucionarlo. Entonces podría empezar a centrarme en la experiencia que estoy viviendo en este momento, qué se siente estar acostado en la cama,
cómo se siente poder estar cubierto con la sábana o la cobija, cómo se siente utilizar esta pijama, qué olores hay, qué sonidos hay, concentrarme más en las estimulaciones, en los estímulos que está recibiendo mi cuerpo en este momento. Y eso permite que mi mente se ocupe de lo que está pasando y se conecte con el presente, y ya esta idea de ir a comer para calmarme empieza a desvanecerse. Obvio, eso no funciona a la primera, ¿no? O sea, y el derecho a la réplica lo tenemos todos y el cerebro no se queda atrás. Entonces él va a empezar a replicar y pues a ver, si en el pasado me ha funcionado bien comer, ¿por qué no vas a comer ahorita? Sí exige cierto esfuerzo consciente, pero realmente vale la pena porque después se vuelve ya automático. El cerebro lo involucra dentro de su abanico de estrategias y lo utiliza. Y ya yo no tengo que hacer un esfuerzo por controlarme, como dicen las personas. Claro, aquí nos están llegando, Doc, por los diferentes canales una pregunta en común y es si hay algún alimento o algún tipo de alimentos que nos pueda ayudar a manejar mejor la ansiedad que otros. Ok. Bueno, pues mira, yo no soy nutricionista, ¿ok? Entonces, como les digo a mis pacientes, yo siempre trabajo de la mano de nutrición, porque si me dicen yo puedo reemplazar el huevo por el pollo, yo me muero la risa, no tengo ni idea de las características nutricionales y si en ese momento conviene. Lo que siempre suelen recomendar los nutricionistas con los que trabajo es ingerir alimentos no procesados. ¿Por qué? Porque el cuerpo se demora más tiempo en trabajarlos y en conseguir los nutrientes y en conseguir los elementos que necesita de ellos, y eso me tiene más ocupado, ¿sí? Pues en términos como así como muy coloquiales. También sirve cuando yo como con las manos. Entonces, si yo como, por ejemplo, las frutas, que yo me las como con las manos, le estoy dando estimulación táctil a mi organismo, es otro estímulo del que me tengo que ocupar y me demoro más comiendo que si es con el tenedor. O si voy a usar tenedor, pues usar tenedores más pequeñitos, platos más pequeñitos, cosa que me demore más comiendo. De hecho, en Mindful Eating suelen recomendar comer con los palillos chinos. Pues yo la verdad nunca he aprendido, entonces no voy a comer con los palillos, pero bueno, usamos cubiertos más pequeñitos. ¿Sí respondo a la pregunta? Sí, de hecho, en ese sentido nos están preguntando también cuánto tiempo de mindfulness, como considerándolo como si fueran pequeñas sesiones, te consideraría adecuado hacer en un día para disminuir este comer emocional. Ok, el mindfulness es un entrenamiento porque es cambiar el chip completamente. Nosotros estamos acostumbrados, como les mostraba en esa diapositiva que me gusta tanto, esta, nosotros estamos acostumbrados a tener la cabeza llena de cosas y pensar en un montón de cosas todo el tiempo, y el mindfulness nos está invitando es a dejar a la cabeza andar y nosotros ocuparnos de lo que estamos viviendo y conectarnos con el presente. Entonces es cambiar el chip. Para cambiar el chip, pues yo me tengo que entrenar. Yo no puedo salir a correr la maratón del Cristo Rey y mañana pues, sin haber caminado antes. Entonces, la sugerencia es arrancar con ejercicios de mindfulness cortitos. Ahí, si uno se mete en YouTube, busca mindfulness en 3 minutos y le salen ejercicios, grabaciones de ejercicios de mindfulness, se llama la meditación de 3 minutos y dura 3 minutos. Ahora, los ejercicios corticos de mindfulness normalmente se ocupan de la respiración, porque están buscando que usted se entrene en dirigir la atención hacia donde usted la quiere tener. Y la respiración es lo que tenemos ahora en el momento presente y que es nuestro, que sí podemos tener ahí. Pero hay que tener en cuenta que el mindfulness no es un ejercicio de respiración, no es un ejercicio de relajación, busca solamente conectarme con el momento presente. Así que si lo van a usar como un método para calmarse, probablemente no les va a funcionar porque ese no es el objetivo. Si ocurre, chéverísimo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es poderme conectar con lo que estoy viviendo. Ahora, conectarme con lo que estoy viviendo me ayuda a calmarme. Sí, para explicar el mindfulness, hay una metáfora muy bonita que es considerar la mente como un huracán. La mente normalmente está así revuelta como un huracán, dándole vueltas a las cosas, y el mindfulness me permite ubicarme en el ojo del huracán para poder mirar todo
con el justo valor y poder actuar de forma asertiva, de la manera que más me convenga. Con calma, sin perder, sin reaccionar, de forma impulsiva. Pero para llegar allá, pues tengo que entrenar. Entonces, mi recomendación es, arranque con ejercicios de mindfulness de 3 minutos, ojalá 2 veces al día, ojalá no se acueste para hacer los ejercicios, no queremos que el cerebro interprete esto como ejercicios para dormir, porque entonces perdemos el objetivo. Y irle aumentando en frecuencia, en tiempo, empezar a hacer los de 3 minutos, después pasar con los de 5, después con los de 10, ir aumentando la cantidad de tiempo. Ahí pues recomiendan que debe ser 40 minutos al día, pero pues cada cual lo va haciendo a su ritmo, poco a poco. Pero ahí es muy importante la individualización. Más o menos en la misma línea de ideas, nos están preguntando estas estrategias, cómo las podemos adaptar a niños y adolescentes, y nos plantean el ejemplo de un adolescente que tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1. Súper, eso es súper, súper. Mire, hay unos ejercicios en mindfulness específicos para niños que son preciosos, preciosos. Y para adolescentes se puede hacer un ajuste, también hay ejercicios específicos para adolescentes. ¿Cómo es la mejor manera? O sea, la manera más sencilla, usted los puede buscar en YouTube, mindfulness para niños, mindfulness para adolescentes, y aparecen los ejercicios. Pero la manera más sencilla es ubicar todo en el cuerpo. De hecho, pues el eje central de todos los entrenamientos, de todas las intervenciones basadas en mindfulness es recuperar la conexión con el cuerpo. Entonces, empezar a hacerme consciente de las señales físicas que estoy recibiendo, de todos los estímulos físicos que estoy recibiendo. Y eso es súper útil para los pacientes con diabetes, porque a veces se les olvida comer o a veces se exceden en la comida. Y el cuerpo empieza a mandar las señales de, mira, me está haciendo falta insulina, o mira, comiste más, bueno. Pero pues no las escucho, yo no estoy acostumbrada a recibir esas señales. Si yo estoy haciendo el entrenamiento en mindfulness, estoy procurando observar de forma continua las señales de mi cuerpo, describirlas, ponerles nombre, me permito sentirlas sin estar juzgando. Yo no debería estarme sintiendo mareado, yo no, sin juzgar, solamente observándolas y describiéndolas. Es mucho más fácil para mí identificar el momento en el que me esté descompensando, en el que necesite comer, y empiezo a identificar cómo reacciona mi cuerpo cuando me como una manzana y cuando me como una naranja. Empiezo a notar las diferencias. Entonces, el mindfulness, en realidad, los entrenamientos en mindfulness son supremamente útiles para personas con enfermedades crónicas. Buenísimo. Nos siguen llegando muchas preguntas, doctora. Hay una aquí muy interesante. Dice, ¿cómo diferenciar esta comer emocional o ansiedad por comer, como mal lo hemos llamado muchas veces, con ya un episodio de atracones o y tener un diagnóstico, cuando consulto, cuando se sale de la ansiedad normal? Eso es súper importante, súper importante. Una de las cosas buenas que nos ha traído la cuarentena y toda esta pandemia es que por fin le estamos parando bolas a la salud mental, y por fin nos está pareciendo importante, que es fundamental. Uno sin salud mental no vive, sobrevive. Y este tema de la alimentación sí que es relegado, porque entonces cualquier persona sabe más de nutrición que los especialistas, ¿no? Entonces, todos esos gurús que yo les decía. Pero hay unos elementos fundamentales que uno debe tener presentes, y es si yo estoy todo el día pensando en comida. Si este tema de comer y la comida y los alimentos empieza a interferir en mi funcionamiento, yo no puedo relacionarme con los demás, o dejo de hacer cosas por estar pensando en esto de la comida, dejo de comer con mi familia porque me da miedo comer eso, porque no quiero comer lo otro, o cuando siento que pierdo el control, estos pensamientos me abruman, o la comida me abruma, o cuando estoy comiendo y como los atracones es comer una mayor cantidad de alimentos de la que yo
normalmente como en un menor tiempo y siempre con la sensación de haber perdido el control. Uno le pregunta a estos pacientes, ve, ¿y por qué paraste de comer? No, pues porque se acabó todo lo que había. Entonces me puedo comer toda la bolsa de pan o toda la bolsa de galletas. Y no tengo la sensación de llenura, no tengo la sensación, a veces tiene la sensación de malestar y sigue comiendo, no puede parar, siente que ha perdido el control. Eso sería como los atracones. Hay otro fenómeno que son las sobreingestas. Las sobreingestas no tienen esta sensación de pérdida de control, entonces es cuando uno, por ejemplo, va a un buffet y entonces uno ve un montón de cosas deliciosas y uno se sirve esos platos llenos de cuanta cosa y uno empieza a comer y se empieza a sentir lleno y pero esto está muy rico, me como otro poquito y mira este postre que no me, bueno, me como otro poquito y uno se siente ya lleno y le duele la barriga y empieza como con reflujo y esas cosas, pero pues uno no siente que haya perdido el control, eventualmente uno dice, no, ya no más, yo no puedo más, me duele, pero ya es una sobreingesta porque ya excedí mis niveles máximos. Hay otras cosas que me pueden llevar a que sería bueno consultar, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de estar picando todo el día y eso, a veces uno no es consciente de eso, sino que la gente le dice a uno, ve, yo cada vez que te veo estás comiendo. Si yo siento que tengo que estar picando todo el día o estar comiendo todo el día, o cada vez que paso al lado de alguien que está comiendo, tengo la necesidad de probar. Esas son cositas que vale la pena que vale la pena que me vea el especialista, porque la conducta alimentaria está directamente ligada con muchas cosas, es como la puntica del iceberg, como la que me está mostrando que hay cosas que no están funcionando bien y que vale la pena observar y identificar. Perfecto. Hay una pregunta similar con el tema de salud mental y es si una persona ha tenido obesidad por muchos años, ha perdido peso, pero se sigue viendo, percibiendo con sobrepeso o obesidad, ¿cómo manejar esa percepción? Esa pregunta es divina, me encanta. Los pacientes, las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria o los pacientes con sobrepeso y obesidad normalmente tienen una distorsión en la percepción de los estímulos. Entonces, o sea, a nosotros nos hablan de la distorsión de la imagen corporal, entonces nos pintan que la anoréxica se ve gorda. No necesariamente. Bueno, pero nunca nos cuentan, por ejemplo, que el obeso no se ve tan obeso como lo vemos los demás. Y eso se traduce también, o sea, le dicen, no, yo sé que yo estoy gordo, pero no es para tanto. Y uno está mirándolo y está viendo los números y le está diciendo, sí, sí es para mucho, pero no lo sienten de esa manera. Y eso se traduce a muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando van a comprar ropa, esto está muy grande para mí y es la talla, o eso está muy chiquito para mí y es la talla que le corresponde. Ahí estamos hablando de distorsión. Y eso también se ve reflejado en las porciones. Entonces van a la consulta y le dicen a uno, pero es que yo casi no como. Pues lo primero que uno tiene que hacer es creerle. Desde su perspectiva, lo que come es poquito. Y probablemente cuando empecemos a revisar las porciones son porciones mucho más grandes de lo que conviene o de lo que debería estar comiendo para él. O de pronto está picando mucho y no está registrando todo eso que está picando. ¿Por qué? Porque está distraído pensando en un montón de cosas y no está concentrado en lo que está haciendo en ese momento. Entonces es muy frecuente que haya estas alteraciones de la percepción del cuerpo. Y ahí las intervenciones basadas en mindfulness ayudan muchísimo, por lo que yo les decía, porque el mindfulness me ayuda nuevamente a conectarme con mis sensaciones corporales. Y a eso se suman ciertos ejercicios específicos relacionados con el cuerpo, que van un poquito más allá del mindfulness y que intentan integrar la propiocepción con lo visual y con lo auditivo para poder corregir esa distorsión. Ese trabajo es muy lindo, esa pregunta es bien bonita. Sí, y creo que hay una pregunta que nos ayuda a ir cerrando esta sesión, nos quedan unos pocos minutos, y nos han preguntado, doctora, relacionado con cuándo buscar ayuda adicional, cuándo esto es una señal de alarma de que debería hablar con un experto.
Nos preguntan también si para el apoyo del manejo del comer emocional hay alguna terapia farmacológica que ustedes como psiquiatras tengan dentro de su arsenal de tratamiento. Sí, claro que sí. Hay varios medicamentos que nosotros podemos utilizar para disminuir la intensidad del comer emocional. Lo que pasa es que necesitamos saber de dónde viene ese impulso de comer, si es por ansiedad, si es por tristeza, si es por todos los patrones de afrontamiento que veíamos ahora. Si además de todo eso hay una parte metabólica que está relacionada. Entonces, los casos se deben individualizar, porque el medicamento que le sirve a uno no necesariamente le sirve al otro precisamente por eso. De acuerdo. De hecho, ¿Hay o sea, alguien? Sí. hay medicamentos, o sea, el medicamento es muy buena estrategia, es muy buena estrategia, sobre todo al principio, para ayudarle a la persona a recuperar el control, la sensación de control y de certeza, de tranquilidad, y que se pueda concentrar en el entrenamiento de las sensaciones corporales y de todo lo que hemos venido hablando. Y en la medida en que la persona va recuperándose y recuperando el contacto con su cuerpo, con sus señales físicas y con sus necesidades y empieza a volverse más hábil en identificar cuáles son sus necesidades particulares y en cómo satisfacerlas, pues uno podría considerar la posibilidad de ir disminuyendo o de suspender la medicación, dependiendo de cuál sea el caso. Por eso le digo, o sea, hay que evaluar cada caso de forma individual. Perfecto, y ese sería el mensaje para los que nos están escuchando de contactar a sus médicos tratantes para resolver inquietudes de casos que estén presentando particularmente. Sí. Nos preguntan aquí si las estrategias de mindfulness se pueden combinar con ejercicios de respiración o mecánica ventilatoria haciendo diferentes abdominales. Hay ejercicio, así como hay mindful eating, entonces hay ejercicio mindfulness. En realidad eso que traduce es ser consciente de lo que estoy haciendo. No es pararme en la caminadora a ver series y caminar y caminar y caminar como un ratoncito, ni hacer abdominales viendo cosas, oyendo música y concentrándome solo en la música, sino poder identificar dónde siento el esfuerzo, de qué manera lo estoy sintiendo, dónde hay tensión muscular, dónde hay relajación muscular. Y eso son prácticas informales de mindfulness. Cuando yo dirijo mi atención hacia mis señales corporales o hacia la experiencia presente, cepillarme los dientes de forma mindfulness, bañarme de forma mindfulness. Si me concentro en la experiencia presente, en lo que estoy viviendo en este momento, es una práctica informal de mindfulness y no tendría yo que respirar de ninguna manera particular. No se trata de controlar la respiración, sino de observar, sencillamente observar lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy viviendo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ese mensaje, doctora, nos ayuda para ir haciendo el cierre de esta sesión y nos conecta perfecto con la próxima sesión que será sobre ejercicio durante este tiempo de cuarentena. Sí. ¿Algún mensaje final, doctora, que nos quiera regalar? Que no se den tan duro, trátense con más compasión. Este es un momento difícil para todos. Hay que ser más compasivo y más respetuoso con nosotros y con nuestras necesidades. Y aprovechen esta oportunidad que pues trae cosas muy molestas, pero también trae cosas muy bonitas, como la posibilidad de estar otra vez en casa y otra vez con las personas que queremos y de poder volver a conectarnos con nuestros valores. Eh, y que hagan mucho ejercicio, por favor. La medicina más barata y más efectiva. Así es. Damos muchas gracias a todos los asistentes por los diferentes canales, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos, por su activa participación. Que tengan una muy buena semana y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctora Guerrero. Que esté Muchas muy gracias bien. a todos. Hasta luego.